Ojalá estudiar historia en las escuelas solo fuera a ver escenas como esta. En la cruda realidad como estudiante, parece que el estudio de la historia se reduce a que el maestro nos dé el libro con la mayor cantidad de texto posible y uno se acabe frustrando porque no entiende su tonalidad. Déjame decirte que esta no es la historia con la que te deberías de quedar, hay más. Tristemente, la historia que nos enseñan en la mayor parte de nuestras vidas es una historia que no acaba de servir porque se enfoca en aprender personajes, fechas, efemérides. Y la verdad es que esto es un aprendizaje poco significativo. Saber cuándo hay que faltar a clases, o cuándo nació tal, o cuándo murió tal, no es tan importante. La historia verdadera y realmente significativa es aquella que nos deja aprendizajes a nuestra vida presente. No importa qué estés haciendo, la historia te puede dejar un aprendizaje muy importante. Ya seas ingeniero, ya seas químico, ya seas sociólogo. La historia, al final, se encuentra en todos lados. Y sí, es una frase muy trillada, pero es que realmente la historia está en edificios, en fotografías, en gente, en alimentos. Solo hay que saber encontrarla. Es muy importante también entender que la historia no es una entidad fija. La historia es móvil, la historia cambia. ¿Por qué? Porque las sociedades cambian. De esta forma, la historia también nos permite entender por qué está sucediendo lo que sucede actualmente. ¿Cuál es la génesis de lo que pasa? Y también le va a dar a mucha gente explicaciones diversas, ya que cada uno va a tener una diferente interpretación de la historia. Y ojo, no te dejes engañar, los historiadores lo que nos la vivimos haciendo es reinterpretar la historia. Al final, la historia no es más que la reconstrucción que hace la sociedad presente de los tiempos pasados. Pero ¿cuál es la importancia de reinterpretar constantemente la historia? Bueno, imaginemos que solo se ha escrito un libro de historia universal. Y a este solo se le pueden agregar los acontecimientos actuales más importantes. Esto implicaría de alguna forma que cuando aprendemos historia la tenemos que aprender como la vieron nuestros antepasados. Imagínense que bajo esta visión aún pensaríamos que en América solo había gente incivilizada, que en África solo sirve para hacer la esclavitud y que a Asia hay que venderle opio. Bueno, esta visión igual y ya está algo obsoleta, y esto es gracias a que la humanidad ha evolucionado y la historia evoluciona junto con la humanidad, ya que la empezamos a ver desde otras ópticas y otras miras. Explicada la constante reinterpretación de la historia, aún me dejo sobre el tintero una pregunta muy importante, que es ¿por qué la historia es importante fuera de las ciencias sociales? Bueno, si les soy honesto, en esto me voy a explayar un poco más en videos futuros, pero hoy sí voy a explicarles la idea de la historia como hilo conductor del conocimiento. Y para entender mejor esta idea, me gustaría meter a la Fórmula 1. De entrada, parece que no tiene nada que contarnos sobre la historia, pero una revisión a la evolución de sus carros nos permite entender cómo es que la ingeniería automotriz ha cambiado y se ha visto afectada por otras disciplinas, como por ejemplo la aerodinámica. Así es, si nosotros revisamos la historia de los carros de la Fórmula 1, vamos a entender por qué la aerodinámica es importante en los carros, cómo funcionan los motores, cómo funcionan las llantas, qué ha cambiado y lo más importante es cuáles son las nuevas tendencias que exige la sociedad hacia la ingeniería automotriz. Si nosotros revisamos una cuestión tan sencilla como la historia de los carros de la Fórmula 1, podemos aprender una infinidad de cosas. Al final, el valor que se le da a la historia depende de cada uno. Es a nuestro cerebro a donde entra la información, no al de los demás, así que en función a lo que nosotros estemos deseando encontrar en ella, podremos procesar y almacenar nuevos datos, nueva información y nuevo conocimiento. Sucede lo mismo con nuestras emociones. Si nosotros no estamos dispuestos a cambiarlas, ellas seguirán ahí. Así que con la historia y con cualquier conocimiento en general, nosotros tenemos que tener la disposición, ¿sí? Estudiar historia en las escuelas puede dar mucha flojera, pero hay que aprender a verlo en todos lados. Y eso es lo que te quiero enseñar en esta sección de videos que voy a empezar a hacer. Cómo encontrar la historia en diferentes ámbitos de la vida y cómo aprender de ella. Hey, ¿qué tal? Te doy comunicado e información relevante. Como siempre, y lo primero y lo más importante es que me dejes tus comentarios, críticas y sugerencias en la caja de comentarios y bueno, lo voy a tratar de leer y lo voy a responder ahí de alguna manera, pero también te voy a decir que las preguntas que considere más relevantes o realmente todas las preguntas por el momento las voy a contestar una vez al mes en una sección de podcast que voy a hacer. En ella no voy a meter tanta edición, simplemente voy a ser yo hablando frente a la cámara y bueno, pues la idea es contestar, hacer un diálogo un poco más de café en ese sentido. Considero que se me da bien hablar sin guión frente a la cámara, batallo un poco más cuando tengo un script, pero en este sentido
pues te dejo esto para que si te interesa ese formato, si no te interesa también házmelo saber. Y bueno, yo sé que le interesa a mi público, que no. Y por otro lado también decir que pues si puedes compartir esto, yo estaría encantadísimo de poderle llegar a tus amigos, a tus conocidos o a la gente que es importante para ti. Y si consideras que puedo mejorar en otros aspectos o que hay temas relevantes que tratar fuera del podcast, pues también me lo puedes sugerir, que yo voy a estar encantado de recibir ideas diferentes. Así que muchas gracias por ver y nos vemos pronto.